hasta este momento del culto nosotros hemos entregado al Señor nuestras cargas, hemos alabado, hemos agradecido, pero también el Señor quiere entregarnos a nosotros, quiere entregarnos palabra, quiere entregarnos enseñanza. De todo lo que yo les decía, cierto que tenemos la respuesta en la Biblia, tenemos gracias al Señor, a nuestro pastor, que nos puede enseñar aún más profundo lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestro corazón. Así que tengamos nuestra mente, nuestros corazones abiertos a que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Está cómodo en esta mañana usted en la casa del Señor? ¿Sí? Muy bien entonces, qué bueno. Vamos a ir a la palabra de Dios y conforme a el resultado que pudimos nosotros hacer, ¿se acuerda la ficha que usted llenó? ¿Se acuerda o no? ¿Sí? Muy bien. Mirando aquello, analizándolo, reflexionando, nos dimos cuenta de que hay hartas cosas que debemos seguir aprendiendo, ¿no?, en la iglesia, en el caminar de la iglesia. Nos dimos cuenta que hay un alto porcentaje de hermanos que todavía está en la búsqueda de los dones que el Señor tiene para su pueblo, los regalos que Dios tiene para su pueblo. Y queremos hoy día comenzar a hacer una serie de predicaciones para poder entonces al final de eso ayudar a cada uno de nosotros a darnos cuenta cuál es mi don, cuál es el don que Dios le regaló o los dones que Dios le regaló. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. De eso se trata, ¿no? Entonces, mirando, ya hemos recibido más de 100 fichas de las cuales usted respondió, pero hay un alto porcentaje que dicen, no lo sé aún, está en búsqueda, en pregunta hacia el Señor. Hay otros que dicen, para mí, yo tengo el don del servicio, dice. La pregunta es en profundidad y en qué área del servicio, ¿cierto? Porque como hemos conversado con algunos, quizá uno podría decirle, sí, usted tiene el don del servicio, sí, claro, entonces, ¿sabe? Necesitamos una ayudita, venga a limpiar los vidrios. ¿Qué diría usted? Amén, ¿por cierto? Porque usted dijo servicio, pero no especificó, no especificó en cuál área, ¿no? Y aquí hay diferentes áreas que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, dentro de esto, dentro de este análisis, que hay alrededor quizás de un 15% de la ficha que hemos recibido, que hay hermanos que dicen muy claro, yo tengo este don que el Señor me lo ha confirmado y que lo están desarrollando en la iglesia. Y eso es para edificación. Entonces, conforme a aquello, vamos a comenzar una serie, ¿ya?, de aquí en adelante, de conversando un poco frente a la enseñanza bíblica para llegar a concluir esto es lo que el Señor me ha llamado. Pero, ¿sabe? Para poder llegar a esto, obligadamente nosotros tenemos que desarrollar el estudio bíblico conforme a un tema específico y que es el Espíritu Santo. Si nosotros no hablamos del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder concluir y llegar a decir, estos son los dones que a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo voy a decir yo tengo este don si todavía no entiendo quién es el Espíritu Santo? ¿Me explico, cierto? Entonces tenemos que hablar, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que entrar a conversar y de aquí en adelante vamos a tomarnos varios domingos para ir tocando algunos temas que son tan importantes. Hoy día simplemente quiero llevarles a ustedes dentro de una pregunta que yo también me hice, ¿no? ¿Qué cambios produjo en la iglesia primitiva, ¿no? Los primeros que comenzaron en este movimiento cristiano? ¿Cuál es el cambio que produjo el descenso del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos? Algo pasó, algo impactó en el corazón de la vida de los primeros cristianos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver al principio. No sé si algunos de ustedes estuvieron en lo que nosotros hicimos como conferencia, ¿no? Donde mi hermano Francisco Busto, diácono de la iglesia, nos presentó un poco, ¿sí?, cómo era el mover del Espíritu Santo
la historia en el Antiguo Testamento y todo lo demás. Vimos un poco de aquello, ¿sí? Y también tocó un poco lo que era en el Nuevo Testamento. Interesante este conocimiento. Si usted no vino, se lo perdió. Estuvo interesante este material. Y hoy día entonces quiero comenzar con esto, mirando un poquitito alguna temática de lo que la iglesia, ya de los primeros cristianos, fueron impactados en su corazón, en su vida, por la presencia del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es el que está con usted, ¿o no? Amén. Claro, por lo tanto debe impactarnos a nosotros la presencia del Espíritu en nuestra vida, ¿ya? Y esto es lo que yo quiero ver, porque si no desarrollamos aquello, vamos a quedar un poco cojos frente a la enseñanza. Y quiero que usted vaya a la Biblia, lógico, y vaya al libro de la historia de la iglesia. ¿Cuál será el libro de la historia de la iglesia? El libro de los Hechos. Qué bueno que hay respuestas. Eso es interesante, ¿no? Ya, porque saben y han estudiado, ¿no?, esto que es la historia de la iglesia. Debemos decir que los discípulos, los primeros que comenzaron, los primeros que fueron llamados para ir al servicio del Señor, ellos fueron testigos de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión del Señor. ¿Ya? Ellos fueron testigos de esto tremendo que les impactó también la vida. Al ver a su maestro, quien le enseñó, ¿cierto?, caminando con ellos y enseñando todo lo que Jesús traía, pero también a ellos les impactó, ya, todo lo que era la crucifixión, la resurrección y la ascensión de su maestro, de su Señor. Imagínense cómo tiene que haberle impactado a cada uno de ellos todo esto. Si usted estuvo más de 3 años con su maestro, colocándolo a usted en la lista ya de los discípulos, usted anduvo los 3 años y medio con el maestro y el maestro le enseñaba a usted y todo, pero en un minuto el maestro le dice: yo me tengo que ir, a mí me van a matar, me van a crucificar, pero también voy a resucitar y voy a estar después a la diestra del Padre. Eso impactó también a los discípulos, aunque al principio no creían mucho, como que se desanimaban un poco, porque su maestro después ya no iba a estar. Esto también entonces les llamó tanto la atención, pero ¿sabe? El texto y el estudio que nosotros vamos a estar mirando, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que más ha impactado a los discípulos es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Eso sí que fue tremendo en el corazón de los discípulos, los cuales fueron llamados. ¿Ya tiene la Biblia ahí? ¿Sí? En el capítulo número 2, porque usted sabe que el capítulo 2 es tremendo y nos habla no mucho de la venida del Espíritu Santo. ¿Lo tiene ya? ¿Ya? Y en la mañana, en la reunión de maestros que teníamos, nos preguntábamos cuántas Biblias de papel habrá, ¿o no? ¿Sí? ¿Usted tiene Biblia de papel? A ver, ¿cuántos tenemos Biblia de papel? Ah, mire qué lindo, hermano querido, que usted tenga Biblia de papel. ¿Por qué digo de papel? Porque usted tiene el teléfono y lo abre, ¿no? Pero traer la Biblia es otra cosa, ¿o no? Es otra cosa. Así que los tecnológicos, espero que no se le acabe la batería, ya, pero abra ahí en su teléfono también, ya, busque la Biblia ahí, ¿cierto? Ya, búsquela, por favor. Entonces, miren, en el capítulo número 2, ¿sí? Versículo 41. Entonces, aquí vamos a ir mirando cómo esto de la presencia del Espíritu Santo impactó en el corazón de estos discípulos. Y lo primero es que a ellos se les dio autoridad. Cuando el Espíritu Santo llegó, ¿cierto?, y fueron llenos del Espíritu Santo, los discípulos, se les dio autoridad y autoridad para predicar la palabra. Impactante, hermanos. Y de aquí nosotros tenemos que ir aprendiendo. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermanos queridos. 3,000 personas. Y le pregunto, ¿quién estaba predicando? Pedro estaba predicando, ¿no? Ese Pedro que alguna vez lo hemos dicho, impetuoso, mañoso,
¿cierto? Que era el primero que quería responder, el que andaba movido para todas partes, el que le cortó la oreja a Malco cuando arrestaron a Jesús, ¿se acuerda o no? Ahí, impetuoso, era el que estaba ahí y fue lleno del Espíritu Santo. Y una vez que fue lleno del Espíritu Santo, él pudo predicar la palabra con autoridad. Le pregunto, ¿usted ha sido lleno del Espíritu Santo o no? ¿Sí? Ya, pero dígalo con seguridad. ¿Sí o no, hermano Víctor? Amén. Muy bien. Hermana Juanita, con seguridad. ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo? Amén, también. Hermana Otilia. Amén, también. Hermano Alejandro. Amén, también. Hermano Juan Núñez. ¿Recibió el Espíritu Santo usted? Amén. Hermano Neri. Amén, también. Entonces, ustedes, bueno, y todos nosotros, tenemos autoridad para predicar la palabra. ¿O no? Y como Pedro, miramos acá, ¿cierto? Él predicó la palabra y en el texto dice así que en ese minuto recibieron 3.000 personas el mensaje. Imagínense con qué autoridad predicó la palabra. Tremendo, tremendo, hermano. Y nosotros en la semana apenas hablamos de Jesús, ¿o no? ¿Hablamos o no hablamos? Tenemos toda autoridad, porque el Espíritu Santo mora en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos esa autoridad y esto impactó, hermanos queridos. ¿Cómo habrá sido para Pedro predicar la palabra, enfrentar al movimiento de los judaizantes, ¿no? De los que iban colocando yugo, ¿cierto? De ritos judíos, ¿no? Y Pedro podía predicar la palabra y 3.000 se convirtieron, hermano. 3.000. Imagínese usted la gente. ¿Cuántos recibieron este nuevo movimiento cristiano y creyeron en Jesús como Señor y Maestro, el Señor de la salvación? 3.000. ¿No era impactante aquello? Fuerte, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos creer esta verdad también en nuestra vida, hermanos queridos. En el capítulo número 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice, creyeron. Y el número de los varones eran como 5.000. Hermanos queridos, hablamos de 3.000 convertidos, después 5.000 convertidos. Y habla de varones. Acuérdense que en el contexto bíblico se contaban los varones nomás. No se enoje, por favor, hermana. ¿Ya? Pero eran contados los varones solamente. Imagínense cuántas mujeres y quizás jóvenes también conocieron y creyeron, pero no fueron contados los varones nomás. 5.000. O sea, ya llevamos 8.000. Imagínense usted, ¿con qué autoridad no predican estos discípulos? Tremendamente. Autoridad para predicar la palabra del Señor. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo en tu vida. Por eso cuando el Espíritu Santo a ti te diga, predícale a tu amigo, predícale a tu familia, predica a quien está a tu lado, usted tiene que hacerlo. No se puede quedar callado porque esto es de Dios. ¿Se da cuenta? Y usted es hijo o hija de Dios. Por lo tanto, tenemos que predicar. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado aquello? Que usted siente de adentro que algunos dicen, algo me está diciendo. Cristiano, es el Espíritu Santo que te habla a ti. Es el Espíritu Santo que algo te dice que tienes que hacer. Por lo tanto, hágalo, no se quede, porque es palabra de Dios. Y usted va a ver cómo esa persona que está escuchando va a poder entregar su vida al Señor. Pero no se preocupe, ¿cierto? Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ya muchas veces uno dice, pero este a lo mejor no es tan pecador, no me va a creer. No, el Espíritu Santo hace la obra. Usted hágalo, no, usted predique la palabra. Bueno, capítulo 10 del libro de los Hechos también. ¿Ya? ¿Está bien usted? ¿Está cómodo? ¿Tiene calor? ¿Tiene frío? ¿Está bien así? Ya, porque vamos a estar hasta como a las 5 de la tarde porque hay harto que hablar. ¿Ya? Capítulo número 10, versículo 44. ¿Cierto? Dice, mientras aún hablaban Pedro estas palabras, escúchelo bien, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se da cuenta cómo la autoridad que el Espíritu Santo le dio a los discípulos del Señor una vez que tuvieron la experiencia del Espíritu Santo trajo frutos y trajo resultados en la predicación de los valores del reino? ¿Usted lo ve ahí? ¿Lo visualiza? Entonces decimos, el evangelio que los discípulos hablaban, que hablaban de Jesús, es lo mismo que hoy día nosotros tenemos que hablar, de la salvación, del arrepentimiento de pecados, del perdón de pecados, de salvación y vida eterna. Si nosotros lo hablamos, teniendo la seguridad que tenemos la autoridad, porque hemos sido llenos del Espíritu Santo, entonces, hermanos, va a haber resultado. Va a haber resultado. ¿Usted lo cree? Entonces debemos actuar, hermanos queridos. Entonces, mire usted ahí, bien, autoridad para predicar, y todo lo hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Si no lo tenemos claro y en cuenta, entonces siempre vamos a estar calladitos, no vamos a predicar nunca, no vamos a hablar del Evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted tiene que tener la seguridad de la autoridad del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, es nuestro respaldo. Téngalo con seguridad en su corazón. Segunda cosa que tengo que decir frente a lo que los discípulos tuvieron como experiencia, y esto los impactó, hermanos queridos, es que el Espíritu Santo, en la obra que hace en la vida de estos que quieren trabajar para el Señor, a estos discípulos les dio autoridad para sanar. Miren qué increíble aquello. Para sanar. ¿Lo cree aquello? ¿Sí? Vamos al libro de los Hechos, otra vez en el capítulo número 3. Por favor, capítulo 3. Y en el capítulo 3 usted se va a encontrar, y lleva por título, curación de un cojo, ¿cierto? Muy bien, voy a tratar de leer lo más rápido posible. Pedro y Juan, que son discípulos del Señor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y ellos recibieron el Espíritu Santo? Amén, ¿cierto? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Lo primero que le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, alguna limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermanos queridos, ahí hay autoridad, pero esa autoridad en el Espíritu Santo para poder sanar, ¿se da cuenta? ¿No? Este cojo por años pidiendo plata, ¿no? Pidiendo limosna, porque no podía hacer otra cosa. Y evidentemente los discípulos, llenos del Espíritu Santo, con esa autoridad, dijeron, bueno, yo no tengo plata. Eso en estos tiempos también hay que decirlo, ¿no? Yo no tengo plata, ¿sí? Pero lo que tengo te doy. Y te pregunto, hermano y hermana querida, ¿qué es lo que tú tienes para el necesitado?
hoy día? ¿Qué es lo que tienes? De repente nosotros decimos, ya, para que no me moleste, ya tome 500 pesos. Para que no me moleste el que me está pidiendo. Pero ¿cuántas veces nos detenemos nosotros para decirle algo de Dios a quien te está pidiendo algo? Nos detenemos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mira, Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces decimos algo así? ¿Nos detenemos? O cuando vemos a lo mejor a alguien que viene a pedir, cruzamos la calle mejor. O cerramos el vidrio. Hermanos queridos, tenemos que aterrizar y tenemos que saber que si es de Dios que hay que hablar, tenemos que hablar. Si es de Dios que hay que decir, tienes que ser sano, tenemos que hacerlo. Porque eso es la autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y usted créale al Espíritu Santo si Él lo mueve a usted y le dice, habla, ora por Él, pide. Hay que hacerlo, hermanos queridos. Una iglesia que despierta a la vivencia con el Espíritu Santo es una iglesia viva, una iglesia que va a tener fruto, una iglesia que va a adorar, bendecir, exaltar. Y por ende, esa iglesia va a ir creciendo. Es por ello, hermanos queridos, que usted tiene que asegurarse que el Espíritu Santo está con usted y el Espíritu Santo quiere que usted se desarrolle en la vida cristiana, en profundidad. Y es urgente, lo necesitamos. ¿Usted cree que lo necesitamos? ¿Sí? Porque, ¿sabe? De repente conversamos entre la hermandad y pareciera que vamos al mismo ritmo de este mundo. Al mismo ritmo. Siendo que hoy debiéramos ser los extraños en el mundo. No sé si me explico. ¿Cierto? Debiéramos ser los que hablamos de fe, los que hablamos de esperanza, los que hablamos de salvación, los que hablamos de sanidad, los que hablamos que Jesús, el Cristo, es el refugio para el necesitado. Por eso hablamos de autoridad, hermano. Debemos tener autoridad en el Espíritu. En el capítulo número 5, versículo 15, también del libro de los Hechos, nos dice tanto que sacaban los enfermos a las calles. Imagínense, los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos queridos. Hay un cambio cuando nosotros buscamos y buscamos y buscamos del Espíritu Santo. Hay un cambio en la vida del cristiano y debe haber un cambio. Realmente debe haber un cambio. Por eso imagínense que la sombra de Pedro, la sombra, sanaba. Evidentemente es el poder de Dios que se manifiesta, ¿cierto? Y nosotros somos herramientas en las manos del Señor. Pero ¿y qué pasa con nuestra sombra en este tiempo? ¿Damos sombra o no? ¿Ah? ¿O nos gusta andar nublado nomás? Cuando está nublado salgo a la calle, porque no doy sombra. ¿Ah? Pedro, en esa llenura del Espíritu, hermanos queridos, y ojalá que usted estudie cómo Pedro recibió todo aquello, cómo confrontó a los judíos, cómo les llamó la atención y cómo él les dijo, ustedes mataron al Mesías. Qué fuerte, ¿no? Con qué autoridad. Pero bueno, ahí miramos cómo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Los discípulos pudieron y hacían la obra de sanidad. Siga corriendo las hojas de la Biblia en el capítulo número 9, por favor, versículo 32. Ahí encontramos la curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron, ¿a quién? Al Señor. Hermanos queridos, hoy día debemos ver cómo la gracia de Dios que conversábamos en los domingos, ¿cierto? La gracia de Dios
se quiere manifestar en medio del necesitado. Y adivine quién tiene que llevar este mensaje. Somos todos nosotros. Pero si no creemos en la autoridad y poder del Espíritu Santo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y hoy día es urgente, porque la gente se está perdiendo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Amén. Yo espero que sí. Capítulo 8, versículo 17. Vamos a trabajar harto con la Biblia en este minuto. ¿Ya? Entonces, les imponían las manos. ¿Y qué pasaba? Y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, conocían a Jesús, entregaban su vida a Jesús y recibían el Espíritu Santo. Eran sellados con el Espíritu Santo, como dice el libro de Efesios. Somos sellados con el Espíritu Santo. Estos creían y se les imponía las manos y la experiencia hermosa de la llenura del Espíritu venía en la vida de todos aquellos que se arrepentían de sus pecados, creían en el Señor Jesús, ¿cierto? Y podían entonces tener esto que les impactaba la vida. Otro versículo que encontramos dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Ya? La cita es capítulo 10, versículo 44. No, ahí estamos viendo esta experiencia, cómo los discípulos, hermanos, una vez que tuvieron esto impactante del Espíritu Santo, se desarrollaron, hablaban, predicaban, estaban con el necesitado, sanaban y Dios les respaldaba. Es por ello, hermanos queridos, que debemos nosotros hoy día despertar también a esta experiencia que debe impactar nuestras vidas. 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles, otra vez, hermano, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, el Espíritu Santo. Por eso, si usted es cristiano, hermano querido, no puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Todos nosotros que somos hijos del Señor, tenemos la experiencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con usted. ¿Se da cuenta? Entonces, autoridad para predicar, autoridad para sanar. También debemos ver cómo la comunicación de los discípulos al hablar, ¿no? El Espíritu Santo llegaba, ¿cierto?, a las personas y sellaba a las personas. Algo que les da miedo a muchos cristianos, hacían también estos discípulos. Miren el capítulo 5, versículo 16. Dice algo tremendo acá. Yo no sé si usted ha tenido experiencia como esta. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Jerusalén, usted sabe, cierto, en tiempo bíblico está el templo de Jerusalén, donde era el centro de la religión judía, el templo. Y había mucho movimiento religioso y también otro tipo de movimientos comerciales. Y dice que de muchos lugares, de ciudades vecinas, venían a Jerusalén. Pero también ahora venían trayendo enfermos, ¿y qué más dice? Y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? ¿Y todos? Eran sanados. No dice algunos, dice que todos eran sanados. ¿Y por qué eran sanados? Porque había autoridad en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Yo siempre digo, nosotros no hemos tenido alguna experiencia en nuestro templo de manifestaciones como este estilo, de espíritus inmundos, ¿o no? No hemos tenido. ¿Y qué pasa si algún día nos sucede algo así? ¿Qué haríamos, hermano? Acudir al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero con la mano en el corazón. Ahora, ¿qué haríamos si nos pasa a alguien acá endemoniado? ¿Qué haríamos?
A lo mejor a algunos les da miedo, claro. Otros arrancarían. Otros se pondrían a orar. ¿O no? Y el pastor habría que ir a buscarlo, porque no sé dónde está. ¿Cierto? ¿Puede ser o no? No, pero mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí tenemos que aprender, hermanos queridos. Cuando el enemigo quiere venir a molestar un culto que es para nuestro Dios, quiere tomar siempre el primer lugar. Por lo tanto, va a ser escándalo. Va a ser escándalo porque quiere que toda la atención esté en él. Por lo tanto, si en algún minuto pasa algo así, escúchenlos bien los levitas, los músicos, usted tiene que pararse, músico, venir a su instrumento y decir, alabemos al Señor. Y vamos cantando al Señor, mientras los diáconos, si es que están o no, ¿cierto? O porque yo digo si es que están porque andan buscando al pastor, ¿cierto? Entonces, nosotros venimos o tomamos a la persona, ¿cierto? O la podemos sacar, si es que la podemos sacar, y si no hay que orar. Directamente con los ojitos abiertos. ¿Ya? Y orar, mientras toda la iglesia alaba al Señor. Toda la iglesia adora al Señor. ¿Se da cuenta? Porque nada ni nadie puede venir a quitar la gloria del Señor. ¿Sí? Y aquí el pueblo le da la gloria al Señor. Nada que lo vengan a asustar. Porque vienen a puro asustarnos. Pero el Señor es más poderoso. ¿Se da cuenta? Entonces estos venían a Jerusalén, traían enfermos, traían endemoniados y se oraba por ellos en la autoridad y el poder del Espíritu y todos eran sanados, hermano. Y libres. Créalo, por favor. Si a usted un vecino le dice, ¿sabes qué quiere? ¿Tú que eres evangélico, podés ir a orar por un enfermo? Ah, ¿usted qué va a decir? No, voy a llamar a mi pastor. Usted tiene que hacerlo, hermano. El Espíritu Santo está con usted. Usted tiene autoridad para hacerlo. Créalo. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros estudiamos la Biblia. Por lo tanto, hágalo, por favor. Otra cosa que debemos mirar también es que en la autoridad del Espíritu Santo, nosotros siempre debemos estar dispuestos para testificar. Usted testifique. Cuando la gente se maravilló de la sanidad de estos enfermos, de estos atormentados, muchos creían después. Y nosotros debemos testificar. ¿Qué es testificar? Contar lo que usted vio. Contar lo que Dios está haciendo en su vida. Testimonio de vida. Ayer con las hermanas del jueves dijimos, ¿cuál era tu testimonio? ¿O no? Pero el testimonio de cuando el Señor impactó tu corazón. Cuando te arrepentiste de tus pecados y dijiste, sí, Señor, ahora entiendo que me estás buscando con amor. Eso es contar en mi testimonio. ¿Se da cuenta? No contar toda tu vida, no. Es el testimonio, es el momento cuando el Señor tocó tu vida. Por lo tanto, Pedro, que es el que estamos mirando seguidamente, miren el capítulo 3, por favor, véalo ahí, ya, en el versículo número 12 de Pedro. ¿Qué es lo que está diciendo dentro de un tremendo discurso de Pedro? ¿Qué dijo? ¿Ya lo tiene ahí? ¿Sí? Hechos, capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué es lo que está diciendo? Tomando este puro versículo, Pedro, ¿qué es lo que está diciéndole a la gente? Entre líneas, ¿qué está entendiendo usted? No es por él, no es por ellos, ¿cierto? No, pueblo de Israel, no es por nosotros, no es que seamos nosotros los súper, ¿no? Es por el poder de Dios, ¿no? Es por el poder de Jesús, el Hijo de Dios, que estos son sanados, que estos son liberados. Eso es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Y es lo que nosotros también debemos hacer. Damos testimonio, pero debemos decir, es el Cristo, es Jesús,
el que da perdón de pecados y salvación y vida eterna. ¿Se da cuenta? Pero todo es a través de la autoridad del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Usted lo puede hacer? Amén. Muy bien. Qué bueno. Esa es la pura introducción, hermano. Hemos visto la pura introducción. Vamos al segundo punto, ¿le parece? ¿Ya? ¿Tiene hambre usted? No, qué bueno. Vamos entonces. Ya. Mire, otra cosa que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, en la vida de todo cristiano, es la facilidad para que usted y yo podamos interpretar las Escrituras. Todo aquel que genuinamente ha entregado o ha ido a los pies de Cristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha dicho: ahora Jesús, tú eres mi Señor. Cuando comienza a estudiar la Biblia, es la obra que el Espíritu Santo va a hacer que usted va a ir entendiendo la Biblia. Es como que le saquen ese velo y usted va a poder entender poco a poco lo que la Biblia le está enseñando a través del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, usted cristiano o cristiana no puede andar diciendo: es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. ¿O no? Algo va a ir entendiendo. Porque si no, dejamos de mentiroso a nuestro Señor. De alguna manera usted va a ir entendiendo de a poquito. No es que se va a ir a estudiar Apocalipsis al tiro. No, poquito a poquito. Y el Espíritu Santo le va a dar el conocimiento de Dios a través de la palabra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da el conocimiento de Dios a través de su palabra. La revelación máxima que Dios dejó para cada uno de nosotros. ¿Amén o no? Por lo tanto, tenga la seguridad. Cuando la gente perpleja se preguntó el día de Pentecostés: ¿qué quiere decir esto que citó Joel? ¿Qué citó Joel? Joel, un profeta, Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dijo Joel? Le invito a que busque a Joel. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Dónde está Joel? En la Biblia, me va a decir usted. ¿Cierto? Búsquelo, búsquelo. ¿Quién se lo lleva? ¿Ah? Es Joel, capítulo número 2, versículo 28 al 32. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Ah? ¿Lo tiene ya? Ok. Dame un segundo porque lo están buscando todavía. ¿Ya? O sea, Joel y Amós. Ahí están los libritos juntitos. ¿Ya? Por ahí. ¿Ya? Búsquelo, por favor. Y mi querido Juan lo va a leer mirando a la congregación fuerte. Del 28 al 32. Por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Gloria a Dios. Le pregunto, ¿eso se ha cumplido hoy? ¿O no? ¿Se ha cumplido? ¿El Espíritu Santo ha llegado? Claro que ha llegado. ¿Sí? Y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nosotros. ¿No? Y Pedro pudo hablar y decir y enseñar, ¿no? Y que esto se está cumpliendo. Y sigue cumpliendo. Por lo tanto, si hoy tú estás acá, en este lugar, y no has reconocido que Jesucristo es el Señor, y no le has dicho: Señor, sí, quiero que tú seas el Señor de mi vida, y quiero que me guíes en el caminar. Me arrepiento de mis pecados, sí. Y el Señor dice: te perdono, y eres nueva criatura de aquí en adelante. El Espíritu Santo va a llegar a tu vida.
Y eso es lo que dice la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces lo que dijo Joel, un profeta menor, era menor, ¿cierto? ¿Por qué es menor? ¿Porque tiene menos edad? No, porque el libro es chico. Nada más, pequeño. ¿No? Pero lo que dijo Joel años atrás, hoy día se sigue cumpliendo. Y es de bendición para usted y para mí. El Espíritu Santo sigue y sigue llenando vidas. Y puede llenar tu vida también si tú vienes y le dices a Jesús, perdóname, quiero ser tu hijo, recíbeme como hijo. Qué maravilloso el amor de Dios. ¿Sí? Tercera cosa, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender el carácter mesiánico de Cristo. El carácter mesiánico de Mesías. El día de Pentecostés, Pedro empezó hablando de Cristo como Jesús Nazareno. ¿Se acuerdan? Ya en este tremendo discurso. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos queridos, Pedro comienza en este discurso a hablar del carácter mesiánico de Jesús, el Cristo, el Señor de todo. Comienza confrontando a estos varones. Después probó que Jesús tenía la aprobación de Dios para un ministerio especial por medio de Dios Padre, que lo envió a la tierra, ¿cierto? Para ser igual que nosotros, pero sin pecado, para poder entender nuestras debilidades. Y Pedro comenzó a decir aquello, y Jesús hizo prodigios y maravillas. Después Pedro explicó que la muerte de Cristo fue parte de este plan divino. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, hermanos queridos, no estamos aquí como iglesia, no estamos. Si Cristo no se levantó, también no estaríamos. Explicó la resurrección y fue el cumplimiento de un salmo interesante. Busque el Salmo 16, hermano. Busque el Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo número 8. Búsquelo ahí, ¿lo tiene ya? Muy bien. Y el Salmo, versículo 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Cuando habla de Jehová está hablando de Dios. Porque en el Antiguo Testamento a Dios se le decía Jehová. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, hermanos queridos. Resurrección que te trae eternidad, que te trae lo eterno. Jesús, el Cristo, una vez muerto estuvo 3 días, pero se levantó y fue después a la eternidad, ¿cierto? No quedó en sufrimiento. Y donde está Dios hay presencia y plenitud de gozo, ¿sí? Y hay delicia. Habitar en Cristo. Pedro pudo explicar todo aquello. Explicó la exaltación de Cristo después, allá en las alturas. Todo aquello porque Pedro
tiene y tuvo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Como un pescador mañoso, un pescador con una personalidad complicada, pudo ser cambiada totalmente por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo eres tú frente al Señor? ¿Tú crees que el Señor puede cambiar tu vida? Y a lo mejor ya la cambió, ¿cierto? Y aquí uno podría preguntar a varios, ¿o no, mi querido Juan? Y el Señor te ha cambiado. El Señor nos ha cambiado. ¿No? ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo nos da a conocer la necesidad ahora de la salvación que debe tener toda persona. La multitud está necesitada de la salvación. Por lo tanto, hermanos, en nuestras manos está la responsabilidad de hablar del arrepentimiento de pecados para que muchos puedan llegar a la cruz de Cristo. ¿Será usted uno de aquellos que predica la palabra? ¿Será usted uno de aquellos que se levanta con autoridad porque ha entendido que el Espíritu Santo está en usted y que usted va a poder predicar la palabra con esa autoridad? Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, decía Pedro. Hoy día tomamos las mismas palabras de Pedro y debemos decir: sed salvos de este perverso mundo que estamos viviendo. Pero para ello tienes que creer en Cristo Jesús. Nada más. Él te da salvación. Él te da el perdón de tus pecados y Él te lleva hacia la vida eterna. Si tú crees en Jesús, no te vas a arrepentir. Él no te va a fallar. Lo que Él dice, lo cumple, porque Él es Dios. ¿Te das cuenta? Y a nosotros tenemos la autoridad en el corazón, la autoridad del Espíritu Santo, para trabajar, para bendecir, para hablar de Cristo. ¿Qué hará usted ahora? ¿Creerá en lo que estamos viendo? ¿Qué hará usted? ¿Buscará más del Espíritu? ¿Qué haremos? Porque el Espíritu quiere tomar el lugar que le corresponde en tu corazón y en la iglesia. Oremos al Señor, oremos al Padre. Buen Dios y Padre nuestro, a esta hora una vez más te decimos gracias por este tiempo que tú nos das, de poder juntarnos, de poder alabar tu nombre, de poder escuchar tu palabra y aprender de ella. Le decimos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que ocupe su lugar. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios el Padre y no la nuestra. Espíritu Santo, usted que nos acompaña todos los días, que es nuestro compañero, inquiétenos cada día, confronte nuestras vidas para ser herramientas en tus manos para predicar tu palabra. Si en esta mañana hubiera alguien que aún no le ha dicho a Jesús: quiero que seas mi Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero entregarte toda mi vida para que tú me guíes. Si tú quieres decidir por Cristo, te hago ese llamado. Donde tú estás ahí, la iglesia toda está orando, que tú puedas levantar tu mano y decir: Jesús, entre en mi corazón, séllame con el Espíritu Santo. Si en esta mañana hay alguien que quiere decirle al Señor: Señor, quiero ser tu hijo, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Estamos todos orando. ¿Quieres decidir por Cristo? El Señor te está llamando. Levanta tu mano ahí donde estás.
Vamos a orar por tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Baje su mano. ¿Alguien más que le quiere decir al Señor? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Qué bueno es ver manos levantadas. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar por ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No es fácil tomar una decisión por Cristo. El último llamado que te hago, tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Abre tu corazón a Él. Dios te bendiga. Baja tu mano. Muy bien. Siempre pedimos que usted pase aquí para que oremos por ti. ¿Puedes venir? Haga ese ejercicio. Venga. Vamos a orar por ti. Venga, venga. Sea valiente nomás. Venga acá adelante para que oremos por tu vida. Venga. No tenga miedo. Venga. Vamos a orar por ti. Hay personas que han confirmado su fe también a esta hora. Venga adelante. ¿Alguien más? Venga. ¿Alguien más que quiere venir diciendo: Jesús, quiero que seas mi Señor, perdona mis pecados, quiero ser nueva criatura y sellado con el Espíritu Santo? ¿Alguien más quiere venir acá adelante? ¿Alguien más? Venga, venga, no tenga miedo. Es el Señor el que nos está mirando y Dios es bueno. Venga, venga para acá. ¿Alguien más? Los diáconos ya están orando por ellos. Qué importante es la oración, ¿cierto? Muy bien. Si nadie más quiere pasar, haciendo este llamado para que Cristo pueda ser el Señor de tu vida. Qué maravilloso es. Te aseguro que tu vida va a ir cambiando, va a ir cambiando. Y es la gracia de Dios que se manifiesta en medio de ti. ¿Alguien más que quiera pasar? ¿No? Muy bien, oramos al Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. No volverá vacía, porque la semilla del Evangelio siempre queda en el corazón. Y a esta hora oramos por nuestras dos hermanas, para que tú les bendigas. Espíritu Santo de Dios, séllalas a esta hora. Comienza a tener esa intimidad con cada una de ellas. Dentro de su realidad, usted abrácelas, guíelas, y que el Espíritu Santo comience a dar el conocimiento de Dios en sus vidas, para que vayan creciendo, para que vayan madurando en el conocer al Dios de la salvación.